Bueno, aquí vamos a ver entonces cómo estimular el adecuado desarrollo de la identidad de género. Esta palabra, del adecuado, vamos a entenderlo desde el marco de todo lo que hemos venido hablando, ¿ok? Desde ese punto. Primero. Segundo, no hay una fórmula exacta o precisa que evite que este tipo de situaciones se presenten. Hay muchas situaciones, digamos, o muchos interrogantes con relación a por qué o cómo se genera. Y hay también muchas variables que intervienen, algunas variables sociales, familiares, algunas variables inclusive genéticas. Esta es la conferencia que le correspondía a mi esposa, por eso aparece ahí el nombre de ella, que no nos pudo acompañar, pero en otra ocasión seguramente vendrá. ¿Ok? ¿Qué quiero decir? Que con las pautas que vamos a desarrollar en esta sesión, no quiere decir entonces que este tipo de situaciones no se vayan a presentar. O quizá usted esté viviendo una situación similar o algún familiar suyo cercano, algún conocido, algún discípulo, qué sé yo, y usted le puede transmitir esto. Pero la idea es tener en cuenta varias cosas. Como les decía, lo primero es que no hay un método exacto que evite o permita que sucedan ciertas cosas, pero también usted debe entender que hay muchas, hablando en términos de terapia de conversión, por decirlo desde ese punto de vista, hay muchas cosas o muchas estrategias que yo pudiera desarrollar en mi núcleo familiar que van a dar resultado a largo plazo, Bien. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Nuestro objetivo es brindar a los padres herramientas y conocimientos para fomentar un entorno que promueva el sano desarrollo de la identidad en los hijos desde la infancia hasta la juventud por medio de la exploración de estrategias y recursos que faciliten este resultado. Eso es lo que vamos a ver. Mire, en un mundo en constante cambio donde los niños y adolescentes enfrentan una variedad de influencias y presiones, es vital que como padres desempeñemos un papel activo en el fomento de identidades sólidas y auténticas. Y aquí viene la palabra, la primera, la clave, la identidad auténtica. Que ellos logren desarrollar realmente quiénes son ellos mismos, ¿no? Cada uno de ellos es único, con dones y aspiraciones únicas. Y como padres tenemos la oportunidad de brindarles el apoyo necesario para que florezcan en su pleno potencial. Exploraremos en cómo podemos crear un entorno que fortalezca la autoestima, la confianza, las relaciones saludables y la autenticidad, que es lo que buscamos finalmente. ¿Qué vamos a ver aquí? 4 puntos también. Las necesidades comunicativas al interior del hogar, el acercamiento socioafectivo, la importancia y cómo se da o qué es el rol formativo familiar fundamental en este aspecto y la vigilancia y la corrección que debe hacer parte sí o sí de nuestra crianza. ¿Cuáles son las necesidades comunicativas? Una comunicación abierta crea un ambiente en el que los hijos se sientan cómodos compartiendo sus pensamientos, sentimientos y preocupaciones. Tuve un caso bien increíble, que el hijo se comunicaba con la señora por WhatsApp en la casa. Por WhatsApp. Porque él estaba en lo suyo y ella estaba en lo suyo. Esto fortalece la confianza entre padres e hijos y permite a los padres guiar y apoyar a sus hijos de manera más efectiva. Cuando uno desarrolla una profesión como esta, en donde uno necesariamente sí o sí, nuestro trabajo es interactuar con otras personas y conocer otras historias de vida, uno se asombra. ¿Sí? Uno se asombra de diferentes historias de vida que uno puede encontrar, como eso. Yo no creía que eso podía suceder y sucedió. Que se comunicaban era por WhatsApp. La comunicación es importante. ¿Sí? Importantísimo. Imagínese que en este momento yo empezar a hablar en otro idioma que usted no entiende. El mensaje puede ser significativamente importantísimo, lo que usted necesita, pero como usted no entiende lo que yo digo, de nada sirve. De nada sirve. Entonces yo en la familia puedo tener una buena intención, puedo pretender ser un buen padre, una buena madre, pero si no busco, por ejemplo, en este caso, mejorar mi comunicación con todos los miembros de mi familia, de nada sirve la intención. Y la comunicación es integral, no solamente con mis hijos, también con mi pareja o las personas con las que yo convivo. ¿Qué debemos tener en cuenta con relación a la comunicación? Escuchar, porque a veces queremos solo hablar. Quiero que todo el mundo conozca mi posición, quiero que todo el mundo conozca lo que yo pienso, pero yo también tengo que escuchar al otro. Hay padres de familia, y cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, pero hay padres de familia que no se dan la oportunidad de escuchar a sus hijos, sino es lo que ellos dicen.
Y el hijo muchas veces quiere como justificarle o quiere comentarle, diciendo, no me estás escuchando. Estoy diciendo que, papá, el que no estás escuchando a usted. La comunicación o la escucha activa, la escucha abierta es fundamental. A veces también sucede que usted está hablando con su pareja, con su hijo, y usted está allí, está ausente, presente. O sea, usted está allí, pero su mente está en la oficina, está por allá. ¿Sí me entiende? O una noticia, o a veces usted está hablando con su pareja, con su hijo, y está sí, sí. La escucha, la atención es selectiva. Hay diferentes tipos de atención. Hay una atención que es selectiva. Algunas mujeres dicen que pueden atender más de dos cosas al mismo tiempo. Bueno. La atención es serial, uno detrás del otro. ¿Sí? Yo necesito focalizar. Y a veces hay rupturas en la comunicación. Usted está hablando con una persona, está escuchando, y a veces, muchas veces ha sucedido que su mente se va para otro tema y perdió el hilo de la conversación y regresó. ¿Qué? Y hay momentos con los hijos, hablando de los hijos, hay momentos que son fundamentales, porque de pronto usted está con su pareja y usted se despalomó y su pareja le repite. Pero hay momentos que el muchacho quiere contar algo que está luchando desde hace rato por contarlo y justo encontró ese momento y usted se desconectó. ¿Cómo? Ay, mami, no escuchaste. No, ya, no sé si le ha pasado alguna vez. No, mami, ya, yo te digo después. ¿Después cuándo? No le dice. Entonces, la escucha activa es fundamental. Hacer silencio, escuchar, dejar que él hable, entender su discurso desde su posición o desde su óptica. Eso es importante entenderlo. El hecho de que usted quiera entender el discurso del niño, del muchacho, no quiere decir que lo va a aprobar. Escuche y entienda. Comprender, ahí está, sin importar cuán difícil sean los temas. Y eso no es fácil. Eso es fácil decirlo, pero no es fácil vivirlo. Sobre todo cuando el niño, la niña, el adolescente está diciendo alguna cosa que va en contra de lo que yo le dije, que va en contra de los principios que yo establezco en la casa. Ahí yo no quiero escuchar, ahí yo quiero hablar y decir, pero es que yo te lo dije, pero es que nosotros hemos hablado de ese tema, pero es que es comprender. Recuerden, lo que yo quiero en este punto es conservar la comunicación, conservarla. Ese hábito se pierde. Y hay muchas cosas, esto que está aquí nos va a ayudar a conservar la comunicación, pues porque si cada vez que su hijo le quiere hablar a usted y usted no lo escucha, su hijo con el tiempo va a dejar de hablarle porque usted nunca me presta atención. Es que siempre que yo te voy a decir que tú estás ocupado. Y a veces el papá dice que tú siempre que me vienes a decir algo, coges el momento que yo estoy ocupado. O yo nunca te digo algo porque siempre que te digo algo tú me vas a regañar. Entonces el muchachito deja de contarle y recuerde que lo importante, el objetivo aquí es mantener la comunicación a largo plazo. Y mantener la comunicación implica muchas veces esto, tratar de comprender por qué hizo las cosas. Como le dije ahorita, comprender no quiere decir que yo lo acepte, pero trate de comprender para mantener la comunicación. Fortalece la confianza. Fundamental la confianza en estos tiempos, sobre todo porque nosotros no pasamos todo el tiempo con nuestros hijos. Nosotros enseñamos y nosotros confiamos en nuestros hijos, pero los lanzamos. Ellos van al colegio, van a la universidad, van a jugar, qué sé yo, y no estamos todo el tiempo con él y necesitamos tener confianza, necesitamos fortalecer la confianza con él, con ella. Yo le digo a los muchachos y le digo a los padres de familia, el nivel de confianza con su hijo debe ser tal que el niño o la niña debe tener la capacidad de decirle hasta lo malo que hizo. A ese punto tenemos que llegar. Porque si esa persona hace algo, y sobre todo el segundo punto, ¿no? Hizo algo malo, me dan ganas, mejor dicho, de faratarlo de pie a cabeza. Cálmese. Recuerde que tiene que cultivar. Qué bonito sería que su hijo hace algo malo y se lo dice. No es bonito lo que hizo, sino que lo que se lo dice. La confianza. La confianza es fundamental. Yo soy coordinador de convivencia escolar donde trabajo. Entonces, hay situaciones que ocurren, noviazgo, cosas, que se dieron un besito, que en fin, y yo llamo a los muchachos, yo le digo, van a pasar dos cosas, y te recomiendo que hagas una. Tu papá se va a enterar. Esa es la primera. La segunda es que yo lo voy a citar. Entonces, yo te recomiendo que
antes de que yo le diga cuando esté aquí, ahora que llegues a tu casa, le cuentas, mamá, hablé con Mr. Omar y pasó esto. Porque lo peor que puede pasar, y lo he visto, es que el papá se entera ahí, sentado. Eso se pone de todos colores. Pero el chico le dice al papá a la mamá porque hay una presión que yo le pongo. Voy a citarle y lo voy a contar, es mejor que tú le cuentes. Pero qué bonito sería que yo no tenga que presionarlo, sino que él mismo vaya, mamá, me pasó esto. Mr. Omar habló conmigo y yo creo que lo van a citar. Ah, bueno. Pero eso no pasa muy a menudo. ¿Por qué no pasa? Porque a veces la reacción que tiene uno no es la más favorable. Cuando yo digo que debemos ser sensibles a esto, comprender los temas, eso implica, ahí hay un factor de autorregulación emocional mía, de cómo reacciono yo. Yo tengo una niña, tiene 12 años, 13 años, 14 años, y me dice entonces que ya tienen novio, noviecito. A veces no lo dicen. Y si me lo dicen, de pronto la mamá, de pronto, suave, pero como se entere, no, mi papá, que no se entera, así me ha pasado, no llame a mi papá. Y ese es el que voy a llamar. Porque yo pregunto, ¿a quién no quieres que llame? A mi papá. Bueno, ese es el que voy a llamar. Al que no quiere que llame. Pero a veces esto, la confianza está rota. Otra cosa que le ayuda a fortalecer la confianza es que usted le dé importancia a lo que es importante para él o para ella. Y después usted mire que eso que es importante, no estoy hablando de cosas, de cualquier cosa importante, estoy hablando de las cosas importantes que estén alineadas a los principios de la casa. Para mí es importante el fútbol, para mí es importante asistir a esa clase de arte porque me gusta el arte, déle importancia a eso, no le resta importancia, no, pero eso es arte, tú vas a ir a pintar unos moricongos ahí, no, eso es importante para él. ¿Eso aumenta qué? La confianza. Hay muchas cosas que se convierten en semillas que van a dar un fruto más adelante. Y hay muchas cosas que nosotros tenemos que aprender a cultivar como padres que nos van a dar un fruto más adelante. Mire, es fácil la vivencia. Yo he tenido muchas consultas con madres de familia porque me dicen, ya mi niño está en sexto, ya está en séptimo, ya se desarrolló, ya se le puso la voz gruesa, ya no sé cómo hacerlo porque ya ha manejado todo el tiempo un niño, pero ahora va a manejar un adolescente. Y resulta que lo que usted siembra en el niño lo va a recoger en la adolescencia. Y se ve fracturado muchísimas veces la comunicación. Con el adolescente lo primero que se sacrifica es la comunicación porque ellos se aíslan, su privacidad, ya no chatean o ya no quieren usar el computador de la sala, ahora lo quieren tener en el cuarto, ya no chatean ahí en la sala, ahora quieren chatear en el cuarto. Cuando van a hablar allá se meten en el cuarto, ya no hacen el video de TikTok en la sala, lo hacen en el cuarto y la puerta cerrada y usted va a abrir la puerta y tiene seguro. Ajá, tengo derecho a mi privacidad. Te dicen, porque están más informados. Debes evitar el señalamiento. Busca estrategias de afrontamiento de esa situación que se presente. Debes evitar las acusaciones. Es que yo creo que tú eres. Yo creo que tú eres. O el acoso. Ajá, ¿qué es lo que es? Decídete. Rápido, rápido. Me tienes en ascuas. Todo eso todo eso ejerce una presión. Y la presión lo que hace es cerrarse. Siempre hay que brindarle ambientes favorables, como si usted va a cortejar a una chica, usted de pronto está orando por una persona, que sé yo, usted le va a decir si usted busca que el ambiente sea favorable, sí o qué, que sea en la playa, en la noche, el sonido de las olas, qué sé yo, usted trata de crear un ambiente para declararle sus sentimientos o cualquier cosa, porque el ambiente tiene que ser acorde a la intención. Entonces usted, en este tema de la comunicación, usted tiene que crear un ambiente que sea favorable. Hay estrategias. ¿Cuál es la estrategia? Sáquelo. Salga hoy tenemos una salida de padre e hijo. O sea, tenemos una salida de hombres. Ya usted tiene una intención de hablar de un tema específico. Hoy tenemos salida de chicas. Solo saben las chicas, usted tiene una intención. Usted vaya cultivando y por eso aquí que es importante estas estrategias para afrontar cualquier necesidad que se presente en la casa. Pero la comunicación es vasta, implica tiempo, implica argumentarme como padre de familia. Yo me tengo que argumentar para hablar con él, para hablar con ella. Y como yo les decía en algún momento,
Hay temas que a mí me toca consultar porque tengo que hablar con él, porque tengo que hablar con ella. Y a veces nosotros tenemos la deficiencia de que eso no ocurrió con nosotros cuando éramos jóvenes, adolescentes. Nadie se sentó a hablar conmigo de ese tema. Yo lo enfrenté y lo abordé yo solo. Entonces no tengo ese referente. ¿Cómo lo hago? Bueno, busque ayuda, consulte, busque información, pero siempre hay una forma. Pídele sabiduría a Dios, que Dios le ayuda en todas las necesidades que nosotros tenemos. Dios es vasto para todas y cada una de ellas. El acercamiento socioafectivo, la conexión emocional entre padres e hijos es esencial para el desarrollo saludable. De alguna u otra forma, yo le digo a los padres de familia, y de pronto si hay aquí alguna situación semejante, lo digo con mucho respeto, pero frente a las situaciones de separación marital, el dolor es inevitable en los chicos. O sea, no se puede evitar el dolor. De alguna forma el chico va o la chica le va a doler. ¿Qué es lo que hace el acompañamiento psicológico en este caso? Tratar de aminorar el impacto que le cause, pero no es que va a omitir el dolor. Entonces, este acercamiento socioafectivo, si es esencial para el desarrollo saludable, imagínese lo que sería la lejanía socioafectiva. Y aquí socio se refiere a físico, cercanía física. Y afectivo significa cercanía emocional, sentimental. Entonces, cuando el muchacho se percibe como amado, como importante para la casa, para la familia, el ambiente comunicativo, la relación va a ser más fluida. Si él no se percibe así, ahora a veces es cuestión de percepción, y recuerde que yo le decía que la percepción es subjetiva. Él cree que es así, ¿sí? Pero ¿por qué está sacando esa conclusión? Es la pregunta que yo me tengo. Es decir, ¿qué está viendo de lo que estamos haciendo que él lo está interpretando de esa forma? Entonces, un acercamiento socioafectivo fortalece los lazos familiares, proporciona un sentido de seguridad emocional y promueve un ambiente donde los hijos sienten que son amados y valorados por quienes son. Y esto de quiénes son es un proceso que, en este caso, desde la perspectiva familiar, es un proceso de construcción dual. Yo le ayudo a mi niño, a mi niña, a desarrollar su identidad, a descubrir quién es él. Y yo puedo adelantarme como padre de familia, estimulando ciertas situaciones. Dibújate aquí, mírate en un espejo, qué te gusta, qué no te gusta, por qué no te gusta. Hay algo dentro de ti con lo cual tú estás luchando, cuéntame. Pero nosotros no podemos hacer ese tipo de preguntas si no hemos cultivado una comunicación y una confianza. Y a veces algunos, quizás a partir de aquí, van a empezar a desarrollar ciertas estrategias y les va a costar. ¿Por qué? Porque el muchacho no está acostumbrado a ella. Y va a venir de la noche a la mañana usted, después de salir de un seminario, a preguntarme cómo estoy. Si tú nunca me has preguntado cómo estoy, ¿qué le pasó? Pero no importa, en que nos vean así, hay que continuar porque en algún momento tenemos que empezar. Si no se empezó antes, empiece ahora, pero hágalo y persista hasta que consiga realmente lo que usted quiere obtener. Pero tenga en cuenta que los hijos, aunque no expresen constantemente lo que sienten por usted, ellos sí sienten algo. Y ahí cabe el dicho popular que dice que nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. Lamentablemente muchas veces hay padres de familia que no se dan cuenta cuánto el hijo lo ama, porque ya después obviamente fallece y no se da cuenta. Y el hijo entonces sabe lo que perdió. Y ahí es cuando sabe lo que le cuesta o el valor que tenía ese padre o esa madre para él. Pero siempre es importante, usted debe saber que en el acercamiento y en el vínculo que usted desarrolla con sus hijos hay un impacto emocional positivo hacia él, en él. También puede haber un impacto emocional negativo, dependiendo de qué, dependiendo de mis experiencias, la experiencia que yo tenga con él. ¿Alguna vez usted se ha preguntado qué quiere hacer su hijo con usted? Usted se ha preguntado si su hijo quiere, muchas veces pasa eso, hay adolescentes que quisieran hacer algo con su padre y el padre no lo sabe y nunca se hace porque el padre nunca lo hizo. Nunca tuvo el detalle de pregúntele, ¿qué te gustaría hacer conmigo? No, vámonos por una isla, nos montamos en una moto acuática, listo, va para esa, vamos. Pero vamos a coger dos, papá, yo voy aquí, listo, papá, si hay plata, no. Papi, pero espérate, vamos a coger dos mototaxis y uno aquí y nos vamos.
Pero hay cosas, mira, hay experiencias que los hijos quieren hacer con los padres y los padres no se interesan, desconocen, a veces sacan excusas y a veces hay que hacer planes de hogar, pero no el plan del esposo o la esposa, sino el plan de él. ¿Qué te gustaría? Vamos a ir al cine. Bueno, listo, vamos a ir al cine. Eso ayuda a fomentar buenos ambientes de comunicación y de acercamiento socioafectivo, teniendo en cuenta que esto es muy saludable. Yo a veces, bueno, he dicho muchas veces en muchas escuelas de padres y algunos padres de familia, yo digo, la familia es como la manilla del beisbolista. ¿Sí? La pelota sale, pan, le da un batazo y corre y pica y tal, pero cuando llega a la manilla, queda segura y queda cubierta. Así es la familia. El niño sale, vive experiencias con sus compañeros, vive experiencias sentimentales, me dejó la novia, perdí el examen, qué sé yo, pero llega a la casa y llega a la manilla, seguro, tranquilo, aquí estoy, descansa, ahí reposa la pelota. Pero a veces ocurre lo contrario, a veces la familia es una pared más donde la pelota rebota, ¡pum!, y sale por otro lado. Y la manilla no es la familia, sino el amigo, la novia, qué sé yo, y reposa en otra parte. Entonces hay que fortalecer este acercamiento socioafectivo, la comunicación y la confianza. ¿Cuáles son los aspectos clave en este acercamiento? Dedicar el tiempo. Vivimos en una encrucijada por el tiempo que dedicamos al trabajo y al hogar. Una vez estaba en una escuela de padres y escuché un testimonio impactante. Después que hice la intervención, era virtual y una mamita pidió la palabra. Le activamos el micrófono y dice, bueno, yo soy psicóloga, me dice. Y yo he salido, no recuerdo cuál era el tema, pero ella decía, yo estoy confrontada con este tema que se ha dado hoy porque yo soy psicóloga y yo trabajo con niños. Y yo en mi trabajo le dedico todo el tiempo y la atención a los niños, pero no tengo tiempo para mi hijo. Y cuando llego a mi casa estoy cansada. Y a veces mi hijo, yo tengo rabia y lo grito y me puse a pensar y yo digo, wow. Y ella decía allí, yo me puse a pensar cuántas veces he gritado a mi hijo y cuántas veces he gritado a un hijo de otro, a un cliente. Y he gritado más a mis hijos que a ellos. Y a veces pasa eso, mi hermano. A veces yo soy mejor trabajador que mejor padre. A veces soy mejor trabajadora que mejor esposa. A veces nunca yo le he dicho una grosería a mi jefe y a mi esposo ya perdí la cuenta. A veces entonces el día de la secretaria le llevo un regalo a la secretaria, cumplió la jefa y le llevo un regalo a la jefa y llevo a la casa y cumple mi esposa y no le llevo nada o cualquier día no le llevo nada. Interesante. Entonces dedicar tiempo a ese acercamiento, a fortalecer esto. Y esto es sistémico. Hay algo que se llama la terapia sistémica que se basa o que se enfoca en la dinámica familiar. Porque esto no solamente es un aspecto que debe ser entre el hijo. Yo les decía ahorita que uno como psicólogo muchas veces hace ciertos cuadros diagnósticos, por así decirlo, con solo ver un solo miembro de la familia y uno sabe ciertas dinámicas de la familia. Es lo mismo. Porque si el padre no tiene tiempo para dedicarle a su hijo o no tiene esa comunicación con su hija, seguramente también le va a pasar con el otro hijo y seguramente le pasa con su esposa. ¿Por qué? Porque ese es su hábito, su naturalidad. Entonces hay que dedicar tiempo. La otra es interactuar en actividades, lo que les decía ahorita. Es necesario vincularnos en actividades de interés de ellos. Porque a veces nos pasa a nosotros que vemos las actividades o los intereses de los muchachos irrelevantes, pendejos. Perdónenme la palabra, pero a veces pasa eso. Ay, no, eso es una bobada. Una vez estaba con un padre de familia y yo le hablaba acerca de recompensar las conductas que nosotros queríamos que el estudiante surgiera y el tipo me dice, Damite, pero tú sabes lo que es comprarle cada vez que se porte bien comprar una cosa. Yo le dije, no, cálmate. Mira el recompensa. Entonces yo le mostré cómo estaba trabajando en el colegio y empecé a sacarle figuras de origami. Le sacó un barquito de papel. Mira, yo hice el barquito de papel con él. Mira, acá le hice una navecita. Mira, acá le hice un avioncito. ¿Cuánto me costó eso? Porque a veces nosotros queremos también mirar el mundo de los chicos a través de nuestra óptica y no desde la óptica de él. Y el tipo salió como tan convencido que pasó, se me olvidó el caso, no sé qué y tal. Y un día me escribe y me dice, había hecho como una espada de hoja, yo no sé cómo la hace, una espada. No la aprendí, tengo que aprender a hacerla.
Hizo la espada, mira, tú vamos a trabajar y hizo la espada, y yo, ve, funcionó. Funcionó, era necesario tener plata y comprarle un celular, se portó bien, vamos a comprarle un celular, se portó bien, ganó el año, vamos a comprarle entonces un iPad, vamos a comprarle un PC, cálmate, o sea, a veces nosotros nos elevamos más allá de lo que es interactuar en actividades de interés de él, ir al parque a jugar fútbol, no sé, ver una película, sentarse a jugar PlayStation con él, si le gusta, o sea, la idea es ganar confianza, la idea es aumentar el nivel comunicativo, porque eso es importante, la comunicación. Si yo le digo, cuando usted va al médico, el médico le dice, cuénteme qué le está pasando, por qué viene, y usted habla. Si su hijo no le puede expresar a usted lo que él está viviendo, lo que está pasando, usted no se entera, y si no se entera también va a ser difícil abordar esa situación para encontrar una salida. Y la tercera es eliminar las barreras. Las excusas y mis intereses en ocasiones nos alejan de compartir con ellos. A veces nosotros tenemos barreras, establecemos barreras, barreras del tiempo, barreras de la dedicación, del interés, porque yo estoy en lo mío, tú estás en lo tuyo, y tenemos que eliminar las barreras. Si usted puede identificar los tipos de barreras que están interfiriendo, digamos, en su relación con sus hijos, empiece a identificarlos y empiece a eliminarlos, pero haga el trabajo. No solamente identifique, sí, yo sé, no dice eso, yo sé que tengo que mejorar esto. Sí, está bien, ¿cuándo? Algún día, y nunca llega ese día, porque realmente desde el corazón no se trabaja para eliminar cualquier barrera que pudiera estar generando un impedimento en la relación. 3, rol formativo familiar. La familia, ya lo mencionábamos en un momento, es el principal establecimiento de formación de valores y de conductas de los individuos. Proporcionar formación en temas relevantes para la etapa en la que se encuentran, como la toma de decisiones, empoderar a los hijos con información vital para su desarrollo. No hay nada más chévere, más bonito, que usted como padre entienda cuáles son las necesidades socioafectivas o las necesidades conceptuales que tiene ese muchachito de acuerdo a su edad y que usted sea quien le vaya enseñando. No hay nada más bonito que eso. Claro, usted no es un experto en temas de crianza, usted no es un experto en temas, no sé, de desarrollo personal, pero usted sí es un experto como padre, como su padre o como su madre. Ahí sí tiene usted un nivel de experticia grande, mayor. Conoce inclusive más que cualquier profesor, que cualquier terapeuta que pudiera acercarse a su hijo. Usted conoce más porque usted, como dice mi mamá, yo fui quien lo parió. Usted fue quien lo dio a luz y usted sabe entonces realmente qué es lo que le gusta. Entonces, trabaje en ese tema formativo. Esto le puede ayudar a tomar decisiones informadas y desarrollar habilidades para enfrentar los desafíos sociales y personales que enfrentan. Miren, todos estamos llamados a enfrentar desafíos. Y cada desafío lo vivimos de acuerdo a nuestra etapa, a nuestro nivel. Un examen es un desafío para el niño. Una relación de amistad puede ser un desafío para un adolescente, para un niño. Para nosotros un desafío puede ser pagar, vamos a comprar un carro, ícale, un desafío, vamos a comprarlo, vamos a comprar la casa, vamos a comprarlo, eso puede ser un desafío. Entonces no aminorice el desafío que él tiene, porque son dos perspectivas totalmente diferentes. Son dos situaciones diferentes y cada uno la asume de acuerdo al nivel de madurez que tenga. Entonces, si usted empieza a desarrollar o ayudarle a que desarrolle habilidades para desafíos sociales, para enfrentar los desafíos, la resolución de conflictos, en fin, un montón de cosas, eso le va a ayudar muchísimo a él para posteriormente, todo esto contribuye a la consolidación de la identidad, el acercamiento, la comunicación y el tema de la formación. El conocimiento en valores y comportamiento desde una perspectiva teológica proporciona elementos fundamentales e indispensables para tratar temas de formación personal al interior del hogar. Esta palabra es clave. La perspectiva teológica es la palabra de Dios. Pero a veces yo me he encontrado con muchísima gente. Yo he trabajado más en la parte secular y yo le puedo decir 100% que la Biblia se ajusta a cada situación. Todas las escuelas de padres que yo realizo, todas tienen un fundamento bíblico, pero ninguna cita un texto bíblico.
Aquí sí lo hice así, pero todas tienen fundamento bíblico. ¿Por qué? Porque aquí hay una palabra clave y es que tiene que transversalizarse la palabra de Dios. Y a veces encontramos ese tipo de situaciones porque hay gente que dice, yo lo puedo trabajar, pero desde el punto de vista cristiano, ¿cómo así? ¿Acaso eso no es aplicable? ¿Cómo hago yo para transmitir el mismo mensaje a un grupo no cristiano o un grupo diverso de religiones y a un grupo específico de una religión? El principio es el mismo. Pero a veces nosotros entendemos o leemos la Biblia desde un punto de vista religioso y no lo leemos desde un punto de vista vivencial. ¿Cómo puedo aplicar? ¿Cómo puedo transversalizar este texto? ¿Sí me hago entender? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios no es muerta, ni es solamente un libro escrito, es vida. Y eso es algo que nosotros a veces, ahí es cuando entra, digamos, como el tema religioso y hay chicos o personas que no se relacionan con todo el mundo porque no actúan o no hablan de la misma forma o porque no visten de la misma forma. ¿Cierto? Dice la Biblia que nosotros somos la luz del mundo. ¿Cierto? Y que si se enciende una luz no se pone debajo, sino arriba para que alumbre toda la casa. Así alumbren vuestras buenas obras delante de los hombres, ¿cierto? Vuestras buenas obras. O sea, lo que dije al principio, que está en el libro de Gálatas, no nos cansemos de hacer el bien. Las buenas obras. Es decir, cuando yo soy bueno, soy luz. No sé si me hago entender. Yo no soy luz solamente cuando digo, yo vengo de parte de Cristo o soy cristiano. No. De hecho, yo a veces en las entrevistas laborales, yo le digo, tú puedes tener una fluidez verbal bárbara y tu currículo puede tener 100 hojas, pero esto yo lo hago a un ladito y aquí lo que va a hablar es tu rendimiento. Lo mismo, usted puede de pronto llegar a la iglesia, saber mucha Biblia, orar, es un montón de cosas, pero es su comportamiento. Por eso es que es importante que uno tiene que, si uno no lo comprende desde este punto de vista, yo como persona va a ser difícil transmitírselo a mi hijo. Pero la perspectiva teológica tiene que transversalizarse, tiene que aplicarse a todas las áreas de nuestra vida y a todas las acciones de nuestra vida. Proporciona elementos indispensables. ¿Cuáles son los elementos a tener en cuenta? Enseña desde la necesidad de orientación que tiene tu hijo. Ya lo dije en algún momento. No te adelantes, digamos, al tema, no te adelantes al interés que tiene tu niño, tu hijo, tu adolescente. Crea espacios para compartir en familia. Yo les decía en algún momento también que el hecho de que nosotros tengamos ese espacio, como lo llamen, celular, tal familiar, eso crea muchísimas cosas positivas. La unidad es una de ellas. Por ejemplo, una familia que siempre tiene la costumbre de sentarse a orar, a leer la palabra, consecuentemente, de manera positiva, va a crear unidad. Una familia donde están los hijos, las hijas, y de pronto la hija se va a presentar a la prueba saber de 11. Esa muchachita va a sentir una seguridad increíble y un respaldo porque sabe que su familia se reunieron a orar por su petición. Eso va creando unidad, va creando confianza. Pero no es recomendable solamente hacer este devocional yo solo, no sé qué, vamos a reunirnos en las casas, vamos a reunirnos en la familia, vamos a reunirnos, porque ahí es donde nos fortalece. Entonces esos espacios, mire, fíjense que aquí yo coloqué, crea espacios, porque esto se podría transmitir fácilmente a cualquier público, crea espacio. Bueno, ¿cuál es ese espacio? Vamos a sentarnos a comer, vamos a sentarnos a leer un cuento. Pero en el caso propio nuestro es mucho más rentable sentarnos a compartir la palabra de Dios. No quiere decir que no nos podamos sentar a ver una película, a comer crispeta, a leer un cuento. Claro, también lo podemos hacer. Ayude a eliminar el consumo digital en casa. Cómprese juegos de mesa, porque ese es el otro punto. Entonces llegamos a la casa y uno está en el cuarto viendo televisión, el otro está en el sofá pegado en la tablet, el otro está, ¿sí me entiende? Y en el mundo, en un mundo tan conectado, estamos más desconectados que conectados.
porque cada quien está metido en su mundo y preferimos muchas veces estar conectados virtualmente con 100,000 personas que no las conocemos, que ninguna de ellas va a hacer nada por ti, y las personas que tienes a tu lado son tu familia, no le dedica el tiempo que debes dedicarle. El capítulo 15 del libro de Corintios habla que el apóstol Pablo después se convirtió en una doctrina de la iglesia de Jesucristo, empieza a hablar de la resurrección de los muertos. Entonces él empieza a hablar con los corintios, porque pareciera que en los corintios como que había una disputa acerca de este tema ya. Y él viene y dice, ven acá, claro que existe la resurrección de los muertos. Si no existe la resurrección de los muertos, Cristo no hubiese resucitado. Y si Cristo no resucita, en vana es nuestra fe y vana es nuestra, lo que creemos. Merecemos la conmiseración de los hombres, decía el apóstol Pablo. Entonces él empieza, dentro de ese proceso de enseñanza, y en este caso estaba hablando específicamente de la resurrección de los muertos. Llega al versículo 33 y dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Parece ser que ellos tenían un debate y como que quizás empezaron entre ellos mismos a discutir y a poner en tela de juicio esta doctrina, o estaban escuchando teorías de otras personas que no tenían la misma fe y eso se estaba alimentando eso le pasa a los muchachos. Usted en su casa enseña principios, usted en su casa, pero los chicos empiezan a tener malas conversaciones con otros por WhatsApp. Hombre, ese WhatsApp, Dios mío. Empiezan a tener malas conversaciones con WhatsApp. Y no sé qué. Entonces hay chicos conservados, puros, que confían en los principios y valores, y empieza a hablarle a la chica que no tiene nada que ver con eso y le suelta de todo. Y manda la foto y manda. Entonces hay cosas que usted tiene que aprender a regular. Es más, nosotros mismos a veces caemos en malas conversaciones. Y siempre la mala conversación daña la buena costumbre. Siempre. Entonces nosotros también, en ese sentido, la comunicación es fundamental porque nos va a ayudar muchísimo a identificar cuáles son las conjeturas que se están presentando en este sentido. Algunos muchachitos comienzan a mencionar cierta jerga o ciertos términos que no son propios de nuestra cultura. Empiezan a decir comentarios que son más, o frases que son más mexicanas, que son más españolas, y uno dice, ¿de dónde sacaste esto? Lo que está consumiendo, que está viendo en internet, que está viendo en YouTube, que está viendo en TikTok. Todo eso alimenta, y eso es una lucha que nosotros tenemos constantemente. Eso no es una lucha de nunca acabar. Pero sí es importante que nosotros podamos transmitirle esto a nuestros hijos. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las costumbres. Comunicación, acercamiento socioafectivo, el rol familiar formativo o el rol formativo familiar y la vigilancia. Vigilancia y corrección. Nosotros necesitamos sí o sí vigilar. Sí o sí, imagínense todos estos establecimientos si no tuvieran vigilantes. ¿Qué pasaría? Cuando no hay vigilancia, hay vulneración, hay violación. Cuando no hay vigilancia, hay pérdida, hay robo. Establecer los límites y supervisar las actividades de los hijos de manera apropiada puede ayudar a mantener su seguridad y su bienestar. La vigilancia y la corrección adecuada también les enseñan responsabilidades y consecuencias de sus acciones. La corrección hace parte de la crianza. A veces nosotros creemos que criar es solo promover o promocionar. Corregir también hace parte de la crianza. ¿Por qué? Porque los chicos, en la medida en que ellos socializan con sus compañeros, comienzan a aprender cosas. Una vez, un caso que me impresionó muchísimo, era de una niña que cursaba grado octavo y dialogando, hablando con ella, me comentó que ya tenía relaciones sexuales, tenía unos 13, 14 años más o menos, no recuerdo. Y me causó curiosidad una niña de octavo, eso fue hace muchísimo, bueno, no muchísimo, pero sí hace años.
Y le hice la pregunta del millón. ¿Y por qué? ¿De dónde salió eso? ¿Qué por qué? ¿Sabes qué me dijo ella? Lo que pasa es que mis compañeras en el salón se sientan a hablar del tema y yo me siento como, y ella es de familia cristiana, es la muchacha, de padres cristianos. Entonces cada vez que las compañeritas se reunían a hablar del tema, del novio, de no sé qué, parece ser que algunas de ellas ya tenían algunas experiencias de noviazgo, algunas tenían otras experiencias ya sexuales, y ella a causa de la curiosidad, a causa de la presión y a causa de evitar el señalamiento, se dio para tener de qué hablar o para poder participar en la comunicación. Entonces, vigilancia y corrección. Ellos están expuestos a un montón de cosas. Y por eso empecé diciendo lo más importante es la comunicación, porque fomenta la confianza. Es lo más importante. Entonces, por ejemplo, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Nunca podemos olvidarnos que, como oraba el pastor hace poco, nuestra guerra no es contra carne ni sangre, ¿cierto? Y siempre, así como Dios tiene, yo siempre he dicho esto, que así como Dios tiene un propósito contigo, con tu familia, el diablo también lo tiene. Y va a buscar cumplirse. Y si nosotros olvidamos esto, si no estamos velando, si no estamos vigilando que se cumpla, que dónde está mi hijo, con quién habla mi hijo, no quiero que tampoco generar la persecución. Ahora yo tengo que estar todo el tiempo que no. Pero hay espacios específicos donde esto se puede dar, que me comente. Yo estoy sintiendo esto por esta muchachita, estoy sintiendo esto, me estoy sintiendo así. Estoy pensando, estoy sintiendo esto, me estoy sintiendo raro, diferente. No sé, creo que soy homosexual, por ejemplo. Creo que soy lesbiana, me estoy sintiendo como lesbiana, me está trayendo un chico del salón. Si yo soy chico, me está trayendo un chico del salón. Recuerde lo que le dije al principio. Trate de comprender. No se altere en el momento porque uno se altera como padre. ¿Cómo así? Y eso que, y entonces le pega, lo castiga, o qué sé yo, y al muchachito se bloquea. Entonces, velad, velad, velad. Y corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Hoy en día existe un término que se llama la generación de cristal. No sé si lo han escuchado. Generación de cristal. Pero ese término está mal interpretado. La generación de cristal quiere decir que los jóvenes de hoy en día son mucho más sensibles, que no se les pasa por alto. Hoy en día usted ve jóvenes metidos en temas políticos. Antes no se veía eso. Antes era pura persona adulta. Ya nosotros vemos hoy día jóvenes activistas. Los jóvenes de hoy en día son mucho más sensibles a la cantidad de información que hay a nuestro alrededor. El término generación de cristal no es sinónimo de debilidad. No es sinónimo. Porque eso es lo que muchos creen, que es sinónimo de debilidad y no es sinónimo de debilidad. Entonces, este tema, inclusive también hay aspectos legales que están viniendo en contra de la corrección, pero la corrección es necesaria en casa, totalmente. Siempre se ha visto, siempre se ha necesitado. Cuando usted, por ejemplo, tiene un desorden dental, usted va al odontólogo y le colocan unos brackets. ¿Para qué? Para corregir el desorden que tiene en la mordida. ¿Y la línea qué pasa? ¿Qué le ponen? Le ponen un alambre. Y eso duele. Sí, ok, y le pelan los dientes, a mí nunca me lo han puesto, pero yo he visto varios, le pelan los dientes, perdón, la encía en la parte interna y le duelen los dientes y no puede masticar y hasta le ponen algunos cauchos, pero la finalidad es enderezar. Y a veces los padres evitan la corrección porque la corrección muchas veces trae dolor. ¿Sí me entiendes? Entonces le quieren evitar el dolor al muchachito, le quieren evitar el dolor a la muchachita, entonces ya déjalo así, pero resulta que el dolor después va a ser para el padre mayor, ¿no? Ya a largo plazo. Vigilancia, corrección. Corrección no es maltratar, corrección es cambiar.
porque ese es el otro punto. A veces se ha malinterpretado el tema de corregir. Entonces yo le pego a usted para que sienta. Yo. Y hay que pegar para que sepa, no para que sienta. Cierto, hay que corregir para que sepa, no para que sienta, para que vea que aquí quemando soy yo. Aquí se hace lo que yo digo. ¿Y qué es lo que usted dice? Enséñele. Enséñele. Hay muchas formas de corregir, hay muchas formas de instruir, hay muchas formas de modificar. El fin de la corrección es la modificación de conducta desde el punto de vista psicológico, o el fin del castigo, por decirlo de alguna forma. Entonces, bueno, hemos terminado. Traté de hacerlo así como lo más resumido posible, porque así sé que están agotados. Les agradezco profundamente su tiempo, su atención, por haberse quedado hasta el final. Tienen mis números, como les dije, nuestros números, perdón, este es de mi esposa también. Cualquier cosa que necesiten, lo que le podemos ayudar o servir, con mucho gusto lo vamos a hacer.